Bueno, buenos días chicos de tercer año. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, en este video lo que quiero hacer es hacer una pequeña apuesta en común, ¿sí? Porque lo que estamos viendo es sentidos de la percepción y en ellos empezamos con el sentido de la visión. Bueno, con respecto a lo que ya habíamos visto sobre el ojo y cómo el ojo puede percibir imágenes y cómo puede transmitirlas al cerebro para ser interpretadas, y luego el siguiente cuestionario, que es sobre las características de la luz, lo que yo quería redondear, ¿sí?, al respecto es algo que ya les había dicho en la clase, pero que seguramente pueden haberse olvidado ya que han pasado varias semanas y para poder continuar con los siguientes sentidos. Bueno, por un lado el cuestionario plantea que hay un espectro de la luz visible y hay un espectro invisible que es infrarroja y ultravioleta. Con respecto a esto, quería aclarar que el ojo o los ojos de las diferentes especies pueden percibir diferente espectro de acuerdo a la necesidad, ¿sí? También aquello que vemos puede ser utilizado como un lenguaje. Entonces hay organismos que tienen colores determinados muy llamativos, ¿sí?, o fácilmente visibles que indican peligro. Si yo evidentemente no trato de esconderme, ¿sí?, si mis colores no son opacos sino que son bien llamativos en el mundo natural, es muy probable que sea porque el comerme no sea una buena idea, ¿sí? Entonces así hay sapos o ranas visibles, hay mariposas muy visibles, hay serpientes visibles, ¿sí?, que son tóxicas a la hora de comerlas específicamente. Si bien las serpientes son venenosas, o sea, atacan con veneno muchas o la mayoría de las especies, o una buena parte de las especies, no todas lo son. En este caso, en el que son llamativas es porque es tóxica la serpiente en sí. No puedo comerla porque me va a intoxicar. Y al ser tan visibles y tan reconocibles los colores, si yo me intoxico una primera vez, es probable que no muera porque el sabor tóxico hará que escupa. Y hablaremos del sabor y cómo se percibe lo que puede ser venenoso o no más adelante. Entonces la segunda vez que vea una de esas serpientes, no voy a comerla, ¿sí? E incluso voy a aprender de otros de mi especie que eso no se come. Bien. Entonces, aquello que vemos, como les decía, es un lenguaje, ¿sí? Ahora, también con respecto a lo que vemos, es diferente de acuerdo a en qué medio estamos. Una de las cosas que yo quería comentarles es que, por ejemplo, en el agua, y a mayor profundidad esto se acentúa, no todos los colores son visibles, o no por lo menos de la misma manera, ¿sí? Entonces, los azules, por ejemplo, perdón, el agua tiende a filtrar la luz de modo tal que llegan más abajo los azules, ¿sí? Entonces algo azul claro puede verse casi de la misma forma en la que se ve el blanco, pero colores como el rojo directamente no se ven, o de otra manera se ven negros, ¿sí? Entonces, una de las formas más visibles es tener marcas rojas que se verán como negras y marcas de azul, verde o amarillo, o blanco, que se verán como blanquecinas, entre comillas, ¿sí?, o como un azul pálido. Entonces, los peces de coral que nosotros vemos tan lindos que sacamos fuera del agua o que vemos en el agua con cámaras filmadas de altísima definición y con luz, además de la cámara, no va a ser lo mismo que veamos estando ahí sin iluminación, ¿sí? De la misma forma, las flores que nosotros vemos pueden tener coloración que solamente se vería con luz ultravioleta o con ojos que pueden detectar la luz ultravioleta, ¿sí? Que la luz ultravioleta, recordemos, está por fuera del espectro visible, de la luz visible para el ojo humano. Bien, también en el cuestionario sobre la visión habíamos hablado de, creo que era palos, que aparecía en la bibliografía que les dejé, que tiene un vocablo diferente al que utilizamos nosotros de habla hispana, porque tal parece que es una traducción literal del inglés. Sino que hay dos tipos de células. No era palos y conos, sino que se llaman conos y bastones, o bastones y conos. En donde los bastones son células con forma de bastón, efectivamente, que perciben mejor la cantidad de luz. Y conos, que de acuerdo a la incidencia de la luz, dividen
esa luz o la refractan y pueden entender qué espectro de luz o qué color de luz están viendo. Entonces, unas ven intensidad de luz y los otros ven color. Los bastones ven luz, los conos ven color. Los perros, por ejemplo, tienen más bastones que conos. Esto ya lo habíamos visto como ejemplo en la clase. Hay otras cuestiones a tener en cuenta que también quería contarles sobre el ojo. Nuestro ojo tiene, si lo tomamos como una esfera, ¿sí? Tiene un nervio óptico en algún punto de esa esfera, que es el nervio que conecta al cerebro con el ojo propiamente dicho. Y a partir de ahí se irradian una cantidad de terminales neuronales, ¿sí? Que van a tocar diferentes partes de la retina, ¿sí? Y van a poder captar ese pedacito de imagen que fue captado por ese pedacito de retina. Todos ellos van a enviar su información parcial y en el cerebro se va a formar la imagen final, que es por ejemplo la que están viendo en este momento, que es seguramente un marco de pantalla, ya sea de celular o ya sea de computadora. Y bueno, me van a estar viendo a mí, el fondo amarillo, blanco de acá de casa. Cada porción de su retina está tomando, por ejemplo, una porción de esta pared blanca, una porción de esta pared amarilla, una porción de esta caja de luz roja, una porción de mi barba negra, bueno, y así por el estilo. El compacto, ¿sí? O el total de la suma de las pequeñas informaciones generará la imagen total que ustedes están percibiendo ahora, más su fondo. Ahora hay una cuestión, que es la siguiente. El lugar donde impacta ese nervio óptico, más donde impacta un pequeño capilar, dos pequeños capilares o una vérula y una arteria que van a oxigenar o van a aportar sangre con nutrientes y oxígeno a las células del ojo, eso es un pequeñísimo punto ciego. Es decir, que ahí no hay información visible, ¿sí? Como no hay información visible en ese lugar, entonces en ese lugar tenemos un vacío. Ese vacío no se va a ver como un punto negro, sino que simplemente lo vamos a omitir. Ahora, omitimos ese pequeño vacío de información, pero lo superponemos con la visión del otro ojo, ¿sí? De modo tal que ese vacío se ve aplacado. Entonces, por ejemplo, supongamos que para el ojo izquierdo, ¿sí? Si ustedes me miran a mí fijamente, la punta de mi índice es el punto ciego. En ese caso van a ver el dedo, van a ver la mano, pero no van a ver la terminación del índice acá arriba con esta varilla de metal que está atrás, ¿sí? Pero con un ojo. Pero con el otro ojo, había dicho creo que el izquierdo, ¿no? Con el derecho vamos a suplir ese vacío de información porque al mirarme a mí el punto ciego va a estar del otro lado, ¿sí? Entonces van a rellenar o su sistema nervioso va a rellenar la información y superponer la información de los dos ojos, de modo tal que no se forma un vacío. Hay un pequeño experimento para hacer con respecto a esto y consiste en hacer, por ejemplo, una forma, por ejemplo un triángulo, y otra forma, por ejemplo un círculo, los dos pintados de negro sobre una hoja, con una separación de unos 7-8 centímetros. Bueno, si yo voy acercando esa hoja y mirando a uno de los dos elementos con un solo ojo, en algún momento el otro elemento chiquito, muy chiquito, de algunos milímetros, 2 milímetros como mucho de tamaño, en algún momento ese otro elemento desaparece y veo el resto de la hoja blanca. Es decir, veo por ejemplo el círculo y el resto de la hoja blanca. Ese es mi punto ciego. Lo pueden intentar en casa, ¿sí? No es difícil de hacer. Bueno, entonces, ¿por qué venía a esto? O sea, ¿por qué me estoy explayando sobre qué es lo que vemos y cómo la vemos? Bueno, porque recordemos que la visión es un elemento útil para obtener información de nuestro entorno, al igual que todos los sentidos, ¿sí? Pero cada organismo necesita una forma de visión diferente o necesita estar en contacto con un medio ambiente determinado y por ello va a tener un tipo de visión determinada. El último tema que quería tocar es comparar el ojo, por ejemplo, de un mamífero como somos nosotros con el ojo de un sapo o una rana, ¿sí? Las ranas y los sapos tienen algo que podría considerarse un detector de insectos. Además del nervio óptico que lleva toda la información al cerebro, tienen un segundo nervio óptico, ¿sí? Que lo único que hace es percibir elementos
pequeños, ¿sí? Contrastados con su medio, con movimientos que generen movimientos rápidos o que tengan movimientos rápidos. Este segundo nervio, que solamente detecta cosas pequeñas que se mueven, ¿sí? Genera un impulso automático que es el de que el animal salte y trate de atrapar eso. Es una respuesta compleja, o sea, saltar y tratar de atrapar, o sea, saltar, estirar la lengua, son muchos músculos los que entran en juego. Sin embargo, lo hace casi automáticamente, ¿sí? Bien, ese nervio básicamente es un detector de insectos o un detector de comida, ¿sí? Y en el caso de los sapos, debido a que son de un metabolismo lento, ¿sí? Y a que tienen un cerebro muy chico, es muy necesario para la supervivencia, ¿sí? Hay personas que les tiran o o han contado como gracia, sobre todo gente más grande, lamentable, que por ejemplo le tiran colillas de cigarrillos encendidas a los sapos y los sapos se las comen, o fosforitos o explosivos pequeños, y que los sapos los comen. Como si el sapo fuera tonto. No es que es tonto, es que tiene un detector de insectos y no puede evitar hacer eso, aunque entienda perfectamente que no es un insecto, ¿sí? No lo puede evitar, está más allá de sus posibilidades. Es igual a como cuando nos golpean con el pequeño martillito el doctor para probar nuestro sistema nervioso en la rodilla y levantamos el pie. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Es un acto reflejo. Bueno, este es el último caso que quería nombrar, ¿sí? Y es más que nada para redondear el tema visión y la necesidad o la forma en la que implementamos la visión acá y, por ejemplo, en el mundo acuático. Así que bueno, chicos, que tengan un lindo día y ya estaré subiendo el siguiente trabajo que va a cambiar ya de sentido, ¿sí? Vamos a comenzar con el gusto. Bueno, hasta luego, chicos.